tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué punto del planeta nos estén viendo. Es un honor para mí estar acá con con Freddy Storani, que está acá a mi lado, una persona que yo admiro muchísimo. A pesar de que yo vengo del palo del peronismo, soy peronista desde que era un embrión en la panza de mi vieja, tengo grandes recuerdos de gente amiga de mi pueblo de Rojas, como Gustavo Viñal, que es un amigazo, Marcelo Gear, el negro Luis Almar, que gracias al negro Almar yo tuve mi primer trabajo acá en La Plata cuando vine a estudiar periodismo, Claudio Rossi, que es un gran amigo, el actual intendente, y tengo amigos radicales, pero digo, debo tener más amigos radicales que peronistas, ¿sí? Porque con los de mi propio partido medio como que no me llevo bien. Y a su lado, como la canción de Soda Stereo, a su lado, mi amigo personal, director de diariofull.com o .com.ar. .com.ar, Hipólito Isaac Sansón, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pico. Para Pico los amigos Sansón. Pico. Yo te digo, la primera pregunta para romper el hielo hacia Freddy, la que se me ocurre, la que pensé siempre, es la siguiente. Freddy, nunca te noté cómodo, ni siquiera desde los inicios de esta alianza que se llamó Juntos por el Cambio, Cambiemos. No te noté cómodo. Cuando te veía en los programas de televisión, no, viste cuando un traje, vos decís, este traje me queda corto, no me gusta. No te vi demasiado cómodo. Bueno, ni te veo demasiado cómodo tampoco. No, puede ser. Ahora vamos a dar la explicación más racional. Para eso me vine con mi asesora, Clarita. Nuestra pequeña asesora. Porque sabía que iba a ser una entrevista complicada. Sí. No, hablando en serio. Primero recordar los amigos comunes. El actual intendente Claudio Rossi en Rojas, Claro. que es también muy amigo mío, Marcelo Gear. El negro Almar, que fue presidente de la Cámara de Diputados acá de la provincia, una gran persona. Bueno, la explicación no es difícil. Nosotros entendíamos en el 2015, cuando se hizo la Convención Nacional de Gualeguaychú, que fue el último gran debate del radicalismo, que había que tratar de consolidar las dos reglas de oro del sistema democrático. La primera es el equilibrio y el control del poder. Recordemos que el poder estaba muy desbalanceado en la Argentina. Veníamos de 12 años de kirchnerismo. No, y no solamente eso, como bien decís, sino que las últimas elecciones habían sido ganadas por Cristina con el 54% de los votos y el segundo había sido Hermes Wiener con el 17%. Eso significaba una correlación de fuerza que luego se trasladaba al Parlamento, que producía un desequilibrio y una pérdida de control. En todo sistema democrático el equilibrio y el control es fundamental, sobre todo en los mecanismos de control. Y la segunda, que algunos subestiman, es la alternancia en el ejercicio del poder, porque si no hay alternancia hay hegemonía, hay una tendencia... Un gobierno autárquico, prácticamente. Como fue el PRI en México durante años. Me sacaste el ejemplo, porque en realidad, después de la revolución del año 1917 en México, que fue muy revolucionario, y fue revolucionario hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, posteriormente se convirtió en un partido dominante, de acuerdo a la terminología de algunos, hegemónico en otros, y eso fue trayendo, cuando se disminuyen los mecanismos de control, muchos casos de corrupción sistémica, como explotó. Entonces nosotros lo que tratábamos de evitar era que se instalara un gobierno de carácter hegemónico y que tuviera equilibrio y control. Pero, y ahí va la pausa, tal vez de la incomodidad que con sagacidad vos advertís, nosotros queríamos un gobierno de coalición que nunca fue. Nunca fue. Porque un gobierno de coalición no es que queremos un cargo por acá, otro por allá. En mi caso personal no me interesaba ningún cargo, sino tener un ámbito de debate de políticas públicas esenciales. Por ejemplo, el tema de energía, el tema de las tarifas, el tema de defensa del patrimonio nacional, por ejemplo, algunas cuestiones política exterior, etc. Y bueno, en ese momento Macri decidió que no iba a haber gobierno de coalición, fue un gobierno del PRO. Él mismo señaló públicamente que era el mejor equipo de los últimos 50 años y de nuestro punto de vista hubo un desacierto tras desacierto en materia económico-social con los resultados que posteriormente se dieron. Entonces algunos que habíamos estado a favor de constituir ese acuerdo electoral comenzamos a tomar distancia y a exhibirlo públicamente y de manera puntual, ¿no? Como que fue un matrimonio por conveniencia en el que a poco de andar se descubrió que a uno le convenía más que al otro. Porque yo digo, es verdad esto de
la necesidad de mantener los valores de la República y demás, pero digo, se me ocurre una pregunta, por ejemplo, como la que hace poco charlaba con uno denominado peronista de Pichetto, pichetista. Sí. Yo le preguntaba cómo se hace para ser peronista referenciándose en alguien que dice que hay que bombardear las villas. Del mismo modo, digo, ¿cómo se hace para seguir siendo radical referenciándose en un gobierno que le quita los remedios a los jubilados? Bueno, a ver, te voy a dar un ejemplo que es mucho más actual. Acabamos de sacar un comunicado, quienes nos denominamos radicalismo auténtico, firmado por miles de radicales, entre ellos el presidente de la Convención Nacional de nuestro partido, Jorge Sapia, Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casera, diferenciándonos fuertemente de lo que había expresado el Comité Nacional, vinculado, por ejemplo, a la posibilidad de quitarle el estatus de refugiado a Evo Morales. Y esto es de hace 2 días. ¿Y por qué? Porque no tenemos ningún tipo de duda que en Bolivia existió un golpe de Estado, al margen de los múltiples errores que Evo Morales pueda haber cometido, que los cometió, trató de perpetuarse en el poder, no respetó un plebiscito. Pero todos esos errores fueron utilizados como excusa, porque estaba en proceso de subsanarse. Por ejemplo, había convocado a nuevas elecciones, había disuelto el Tribunal Electoral, y había aceptado la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, el golpe era innecesario. El golpe luego terminó con masacres a la población civil en Cochabamba, en Potosí, en La Paz, instaurando un gobierno que además tiene como objetivo lo que han tenido los gobiernos históricamente golpistas. Terminar con un Estado plurinacional. Pensemos que en Bolivia los pueblos originarios son muy fuertes y poderosos, mayoría. Quemaron la propia bandera de la pluralidad nacional. Sí. Y además ir para atrás con la nacionalización de los recursos energéticos. Claro. Bolivia había tenido un crecimiento extraordinario, disminución de la pobreza, disminución de la mortalidad infantil, aumento de la expectativa de vida. No nos olvidemos que Bolivia tiene el 70% de las reservas comprobadas de litio. Por lo tanto, es tremendamente apetecido por las potencias. Es el oro del futuro. Exacto. Un gobierno como el de Evo Morales, con todos los errores que puede haber tenido, era un obstáculo. Claro. Entonces, ahí tenés un caso claro, preciso de estos días, de nuestra diferenciación con lo que nosotros consideramos una conducción conservadora del radicalismo. Claro. Claramente conservadora. Además de Evo Morales, como decís vos, Freddy, con aciertos y errores, logró que los pueblos originarios, los aborígenes, los indígenas, accedieran a poder a tener una vida digna, una vivienda, un estudio, una mejor calidad de vida. Logró eso. El 80-90% de la gente en Bolivia pertenece a pueblos indígenas. Exactamente, es así. Ahí tenés una población muy diversa, muy heterogénea. Hay aymaras, quechuas y hasta guaraníes. En la zona donde linda y tiene límites con Paraguay, hay también pueblos guaraníes. Por lo tanto, la riqueza étnica fue expresada en ese Estado plurinacional. Y también tenés sectores muy racistas, hay que decirlo, que entraron al Palacio del Quemado, que es el Palacio del Gobierno, con la cruz y la Biblia, como Camacho, por ejemplo, de Santa Cruz de la Sierra, o la propia Áñez, que es la actual presidenta de Bolivia. Presidente entre comillas. Entre comillas. Yo digo, ya que estamos, nos metimos en el tema internacional, ¿no? Es apasionante. Que es apasionante. Es mi tema. Y digo, teniendo en cuenta que por ahí la pregunta que siempre surge cuando uno está ante un personaje como Storani es preguntarle cómo ve la realidad argentina. Yo se lo quiero preguntar desde este lado. Juguemos a que Mario y yo Mario es un empresario y yo soy un obrero que venimos de afuera a la Argentina. Y entonces vamos a Storani y le preguntamos, Storani, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a Ezeiza o qué hacemos? ¿Cómo está la Argentina? Bueno, yo siempre voy a ser un optimista enfermo, en el sentido de que yo creo que nuestro país, no voy a caer en el lugar común de decir que tiene muchas potencialidades, que lo tiene, pero sí realmente es así y que podemos revertir la situación. Pero está pesada la mano. Está pesada. Estamos en una situación realmente de una crisis muy profunda. A mí el discurso primero que dio Alberto Fernández ante el Parlamento me pareció en una línea correcta. Obviamente nos comprende la general de la ley, citó al principio y al final a Raúl Alfonsín. Claro. No fue un planteo sectario, por ejemplo,
reconoció que en materia de política de derechos humanos el que había empezado con esto, con los juicios a las juntas militares, había sido Raúl Alfonsín. Pero también en el medio del discurso propuso algunas cosas que nosotros veníamos diciendo hace tiempo y que nos diferenciaban del PRO. Por ejemplo, constituir por ley un Consejo Económico Social, que se va a tratar ahora en febrero, tengo conocimiento en el Congreso. Un Consejo Económico Social significa la posibilidad de sentar a los sectores representativos del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos, que permitan ir encontrando denominadores comunes. ¿Qué es lo que hizo en algún momento Eduardo Duhalde como presidente con el doctor Raúl Alfonsín? Exacto. Pongámonos de acuerdo, llamemos a la iglesia, a los empresarios, los gremios. Claro, en aquella crisis, en la En crisis ese de momento 2002. se llamó Diálogo Argentino, Claro. Diálogo argentino. que fue con el auspicio, mejor dicho, bajo el manto espiritual del tema de la iglesia, pero se trabajó bien y una crisis tan profunda como la del 2001 comenzó a revertirse sobre acuerdos. Eso no significa que vamos a hacer todo lo mismo, cada uno mantiene su identidad, pero uno puede ir encontrando denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado. Porque si vos tenés un país que terminó con 40 y pico % de pobreza, el mandato anterior, con 54% de inflación en términos generales, porque en términos de alimentos fue 60, que golpea a los sectores más vulnerables todavía, con quiebra de las pequeñas y medianas empresas, con recesión económica, porque en los últimos 3 años no ha habido crecimiento económico, claramente tenés que tomar, por eso, contestando a tu pregunta, en la primera etapa vos tenés que tomar medidas de emergencia. Desde mi punto de vista, las primeras medidas, por lo menos en la orientación, están correctas en cuanto a intentar reactivar el mercado interno. Inyectarle una masa de dinero para que la rueda del mercado interno se ponga en marcha, exista mayor consumo, sobre todo los sectores más vulnerables, aquellos que no la van a atesorar ni la van a gastar en turismo, sino que la necesitan para consumir, para vivir. Claro. Y por lo tanto eso pone en marcha la rueda de la economía que comienza a tener cierto nivel de recuperación. Luego, con el Consejo Económico Social tenés que fijar políticas a más largo plazo, lo que podría ser un proyecto de tipo estratégico. Obviamente en algún momento él tendrá que cumplir también, porque hasta ahora son expectativas, con lo que dice que es una convocatoria más amplia, que tiene que ser institucional, y nosotros también tenemos que hacer nuestros deberes de alinear a un partido en una dirección que esté dispuesto al diálogo. Yo, Freddy, te quería llevar un cachitito al plano partidario. Sí. Vos representás un autodenominado o algo parecido que se llama radicalismo auténtico. ¿Cómo es la relación con el Comité Nacional de la UCR? De ese radicalismo auténtico en base a las autoridades partidarias. ¿Hay un desencuentro? ¿Hay coincidencias? Bueno, obviamente hay encuentros y hay muchos desencuentros. Yo acabo de citar un caso muy palpable en estos últimos días vinculado al tema de esta expresión que fue rechazada fuertemente por una inmensa mayoría del partido, incluso el presidente de la convención. ¿El pronunciamiento respecto a Evo Morales? De Evo Morales. Sí. Incluso yo mismo hasta diciembre fui vicepresidente del Comité Nacional del Partido. Ahora, lo que estamos reclamando son ámbitos de debate, porque ese mismo pronunciamiento no fue hecho sobre la base de un debate, fue con la firma del presidente y uno más, nada más, sin debate, y era un tema extraordinariamente importante, porque contraviene las tradiciones más importantes y yo diría que nosotros consideramos de mayor prestigio de la historia del radicalismo, de la época de Irigoyen, Ilia y Alfonsín en materia internacional. Ahora, esos ámbitos de debate obviamente están muy fuertemente coartados y por lo tanto nosotros decidimos constituir un núcleo que se llama radicalismo auténtico, radicales auténticos. ¿Quiénes son las figuras que integran ese grupo? Bueno, está Juan Manuel Casela, está Jorge Sapia, que es el presidente de la Convención Nacional del Partido, hay una cantidad de legisladores nacionales, provinciales, concejales, y demás. Está Ricardo también Alfonsín. Ajá. Y por lo tanto nosotros lo que pretendemos es recuperar un poco las banderas históricas del radicalismo que permitan ejercer el equilibrio y el control, pero tener una predisposición a que hay que construir de manera conjunta. Hay una grieta en el radicalismo. Lo hay en toda la sociedad. Yo creo que hay algunos que solamente lo que quieren aprovechar es un tema puramente electoral de decir, bueno,
Acá quedaron conformados dos bloques, uno del 48%, otro del 40-41%, pero los dos bloques son heterogéneos, seamos sinceros, porque hay toda una masa que es mutable, que puede ir de un lado a otro, por eso que cambian las mayorías. Y ese 41% también es heterogéneo. Lo que ha predominado hasta ahora en ese 41% es el anti. Y nosotros no creemos que se pueda construir políticas sobre el anti, sino sobre la base de identificar propuestas por la positiva. Y con nuestra historia, que es muy rica, con toda nuestra experiencia, tenemos muchas banderas para poner en la propuesta. Ya he señalado algunas, te podría agregar, por ejemplo, la necesidad de que la Argentina haga un congreso pedagógico. En la época de Raúl Alfonsín se intentó y quedó por mitad de camino, porque en ese momento la Iglesia, los sectores más conservadores de la Iglesia, le militaron en contra. Le militaron en contra también con la ley de divorcio vincular. Pero yo creo que ahora la sociedad está mucho más madura, por ejemplo, para hacer un congreso pedagógico que ponga la educación patas para arriba, porque la mayor riqueza de un pueblo es la cultura y la educación de su propio pueblo, de un país. Y las ventajas comparativas son los niveles de formación que un país y que un pueblo puede tener. Desde ese punto de vista, un congreso pedagógico que toque el tema de la educación primaria, la secundaria y la universitaria sería muy oportuno también hacerlo. Ahora, en aquella convención en la que se decide ingresar a Cambiemos, digo... la de Gualeguaychú. Sí. La de Gualeguaychú. 2015, Gualeguaychú. Algunas Que cuestiones... Massa especulaba con que por ahí se podía sumar el Frente Renovador el tema. Sí. ¿Te acordás que Massa sí, decía... Sí. Pero... Entre ellos Gerardo Morales había sectores que decían vamos a ir con Sergio Massa. Sectores minoritarios. Claro, sí. No, yo y decía otros que... dijeron vamos con el PRO de Mauricio Macri. En aquella convención, por ejemplo, quedaron en claro algunas cosas que parecían tan claras que, bueno, después sorprendió a todos, ¿no? La actitud que tomó el partido. Por ejemplo, digo, algo tan sencillo como que los enemigos históricos o aquellos que propiciaron la caída o la anticipación de la salida del gobierno de Raúl Alfonsín eran los mismos que estaban en la vereda de enfrente del gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, había un poco de mezcla de todo, por eso yo te digo, el objetivo que se planteó inicialmente fue equilibrar y controlar el poder y garantizar la alternancia. El tercer objetivo, que era, desde mi punto de vista, el fundamental, que era establecer un ámbito de debate de manera permanente, institucionalizado, sobre políticas públicas esenciales, no se dio nunca. Cuando las papas quemaban, te llamaban para sacar una foto y hacer un operativo de Si hubiera marketing. ganado Scioli, no se hubiera podido dar, el radicalismo no hubiera podido integrarse. Yo creo que ya tenía un desgaste fuerte. Además, desde mi punto de vista, ahí, por más que digan que la estrategia en su momento era muy brillante, fue mala, porque en la interna de la provincia de Buenos Aires, dentro del justicialismo, me meto, tal vez hubiese sido mejor candidato Domínguez que Scioli. Que Fernández. Que Fernández, ese tema fue importante para hacer la diferencia, y además la posibilidad, no le permitieron la competencia a Randazzo. Si a Randazzo le hubiesen permitido la competencia por adentro, tal vez sumaba ese 5 o 6%. Fíjate que la elección finalmente se decide por menos del 2% en el 2015. ¿Le dio la impresión de que el peronismo hizo todo para perder? Y dio la impresión esa, entonces ya estaba incubado un conflicto interno que después estalló con muchísima más fuerza. Entonces yo tengo la sensación de que había un final de ciclo, que hubo este interregno y que ahora también hay un proceso de mucha movilidad y hay que ver cómo se reacomodan los diferentes actores políticos. Yo tengo un amigo... Igual vos hablaste de grieta, Pico. Sí. Grieta en el peronismo y el radicalismo hubo siempre, desde que nacieron ambos movimientos. Acordate que estaban los radicales de Hipólito Yrigoyen, los de Leandro Alem, después la UCR y después la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, y hubo infinidad de divisiones. Y el peronismo ni hablemos, el peronismo se han dirimido las divisiones de izquierda y derecha mediante el uso de la violencia. Y ha sido mucho más sangrienta. Que es mucho más sangriento, sí. Yo tengo un amigo que también, hablando así, ustedes que hablaban de los amigos de Rojas, yo tengo un amigo que es platense, que está radicado en Pinamar, que creo que es amigo en común, que se enoja mucho cuando yo le hago esta pregunta. Ya sé quién es. Ya sabe quién es, ¿no? Sonny Montero, el ex concejal Sonny Montero. Se enoja mucho Sonny cuando no le falta, no necesita mucho motivo para calentarse. No, es rapidito, ¿no? La pregunta es, ¿qué diferencia, si es que la hay, advierte usted entre lo que fue la Junta Coordinadora
y lo que es la cámpora. No, ahí sí hay una diferencia de mi punto de vista importante, en favor de la coordinadora. Ah, sí. Nosotros nos Sony se enoja porque dice, no tiene nada que ver. Bueno, no en tiene eso nada tiene que ver". razón Sony, porque a pesar de que muchas cosas pueden aparecer con ciertas identidades, son épocas muy diferentes. Nosotros lo hicimos al calor de la lucha contra la dictadura militar, que es muy distinto a haber tenido un nacimiento desde ya el La sistema democracia, democrático. claro. La diferencia es sustancial, casi es entre la vida y la muerte. Claro. Aparte, hablemos de una época donde no se militaba por un contrato en el Estado. No, eso también te lo iba a decir. Nosotros tampoco nos hicimos... Que Casalongue está dando por sentado que los pibes de la cámpora... pero hay Yo mucho- escuché 1000 veces decir que cuando se terminaba el kirchnerismo terminaba la cámpora y sin embargo se terminó el kirchnerismo y la cámpora Pero no ya solo no no se tiene la terminó sino incidencia creció. pero ya no tiene Los la pibes incidencia. siguieron militando, siguieron... Pero No, yo no- tiene la incidencia que tenía en ese momento. Yo no subestimo ni quiero para nada subestimar la militancia. Lo que sí digo es que el nacimiento de la coordinadora fue en plena dictadura, luchando contra la dictadura Claro. y sin que hubiera expectativa de llegar a acceder a cargos Al- del al Estado. gobierno, claro. Mientras que en este caso fue totalmente distinto, en un contexto distinto. Es cierto que en el radicalismo, como vos decías, siempre existieron líneas, los personalistas, los antipersonalistas, los intransigentes, los de la concordancia, como no ha existido en el peronismo. Lo que sí yo creo que cuando Alfonsín llega, él tiene primero fue el abrazo Perón-Balbín, que para mí produjo una cierta sensación de pacificación, incluso cuando Balbín lo despide a Perón, cuando muere, un viejo adversario viene a Sí. despedir un amigo. Y después Alfonsín, porque Alfonsín planteaba la posibilidad de la superación de esa antinomia falsa en muchos casos, incluso llegó a teorizar sobre un tercer movimiento, que en realidad era la tercera etapa de un mismo movimiento nacional, pero con la incorporación de valores democráticos y republicanos que el peronismo no había tenido en su momento. Bueno, quedó a mitad de camino, pero las ideas están. Yo creo que ahora hay muchísima mayor madurez. Es posible buscar ese camino de encuentro. Yo apuesto el camino de encuentro de que las grandes mayorías no le hagan el juego a las minorías, porque sobre la base de la división de las mayorías es como cuelan los intereses. de El los gran sectores problema a minoritarios. resolver pareciera entonces el antiperonismo. Porque yo cuando lo escuchaba hablar de Alfonsín decía, claro, lo que tenía Alfonsín, que Alfonsín no era antiperonista. Como No se lo dice era. en la jerga en la mesa de café, Mira, Alfonsín Alfonsín no era tenía gorila. cualquier cantidad de funcionarios en su gobierno y no de segundo nivel, sino de primer nivel de origen peronista. Primero le ofreció al propio Luder integrar la Corte Suprema de Justicia, que había sido derrotado en las elecciones. Roberto Labaña Exacto. fue funcionario de Alfonsín con un desempeño importante. Ángel Federico Robledo, ¿ustedes se acuerdan? Que Sí. era un dirigente muy importante del peronismo, también integró, y luego conformó lo que se llamó un Consejo de Consolidación de la Democracia, con juristas del peronismo que fueron los que dieron el embrión para posteriormente la reforma constitucional que se terminó consumando en el año 94. 94, claro. Ya para ir Entonces- cerrando, ¿no? Me piden de atrás de cámara que vayamos cerrando y continuaremos la semana que viene con la segunda parte. Medio lo que pasó con Scioli, con las barbaridades que aparecían, viste, en el gobierno de Cristina en los últimos tiempos, me pareció mucho, me retrotrajo a la quema del cajón de Herminio Iglesias. Y ¿sabes por qué menciono a Herminio Iglesias? Que te digo, que uno por ahí se reía por las brutalidades. Por ejemplo, creo que respecto de tu papá de Conrado decía Astorani. No decía Estorani, decía Astorani. Digo, lo de Scioli fue una especie de quema de cajón de Herminio, porque, viste, cuando vos haces todo mal para perder, Es lo que hablábamos hoy, sí. ¿viste? Sí, sí, sí. Ahí hubo una Salía estrategia. Yo estoy de Delía acuerdo. diciendo cualquier barbaridad. No es casualidad que Scioli hoy esté prácticamente en el ostracismo, en lo que es Sí, totalmente. Si bien No es casualidad. Lo dejaron solo, Scioli. ha tenido un reconocimiento con el hecho de que lo manden como embajador a Brasil. Sin embargo, quien ha sido el último candidato a presidente de la Nación tiene un lugar mucho más relegado Tal de cual, que, tal o cual. la Y expectativa encima que no pudo sabe haber portugués. tenido. Tal cual. Encima no sabe portugués. Bueno, pero va a tener traductor o Pero traductora. portuñol hablamos todo. Es portuñol, claro. Bueno, vamos cerrando entonces, muchachos. Esta ha sido la primera parte de la entrevista con Federico Storani, alias Freddy.
y continuamos la semana que viene con la segunda parte de la entrevista y quien me acompaña como co-conductor en este momento es Hipólito Isaac Sansón, alias Pico. Gracias y nos volvemos a ver la semana que viene.